Muy buenas noches, estimados asistentes. Les saluda Claudia Choi y en nombre de la Asociación Peruano-China les quiero dar la más cordial bienvenida a esta ya nuestra quinta conferencia, la cual está dedicada a la acupuntura. Somos muy afortunados de poder transmitir nuestras conferencias en simultáneo por Zoom y Facebook Live. Además, ustedes, queridos asistentes, tendrán la oportunidad de hacernos llegar sus preguntas durante la conferencia usando el chat de Facebook o Zoom y estas podrán ser respondidas una vez finalizada la conferencia. Esta noche tenemos como invitado al doctor Roberto de la Torre, médico fisiatra y especialista en acupuntura, quien ha escogido el tema la acupuntura y el dolor, un tópico muy importante ya que por el número de inscritos a esta conferencia el tema es de sumo interés para muchos. Doctor de la Torre, sea usted bienvenido. Qué privilegio tenerlo esta noche con nosotros. Le escuchamos, por favor. Eh, muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la deferencia y la invitación de poder participar con ustedes y poder compartir este tópico que me apasiona. Voy a compartir mi pantalla, ¿les parece? ¿Me avisan si se puede ver? Está perfecto. Gracias. Gracias a usted. Bien. am, Vamos a hablar en este momento de acupuntura y dolor. De hecho, eh, mi especialidad, yo soy médico fisiatra, mi nombre es Roberto Carlos de la Torre del Carpio. Tuve la suerte de poder asistir a un curso en la Universidad de Harvard, se llama acupuntura estructural, entre los años 2010 y 2012. Además de acupuntura, hago otros procedimientos médicos como la proloterapia, ¿sí? Hago medicina regenerativa, plasma rico en plaquetas y hago una evaluación de los pacientes en sus necesidades de patología, básicamente de dolor musculoesquelético. Actualmente trabajo en el consultorio del doctor Pu. Bien. Am, los objetivos de esta charla es explicar un poco eh, la palpación como método de diagnóstico. Recuerden que la acupuntura tiene, y la medicina tradicional china tiene muchos otros recursos. Tiene la palpación del pulso, tiene la evaluación de las características de la lengua, el interrogatorio. Pero en este caso nos vamos a abocar a la palpación como herramienta de diagnóstico principalmente. Em, La utilidad de la acupuntura para el dolor muscular, le vamos a llamar dolor músculo-esquelético, al dolor que involucra músculos, tendones, ligamentos y articulaciones. Am, Quisiera antes precisar que la acupuntura es un conjunto de técnicas. No estamos hablando de una sola técnica, sino con un conjunto de técnicas que usa estímulos superficiales, raramente profundos, que se ejercen con agujas de acero, en este caso agujas de acupuntura. Adicionalmente se le puede colocar calor, una técnica que se llama moxibustión, y también presión digital, en este caso digitopresión. Los mecanismos intrínsecos del funcionamiento de estos estímulos, de cómo funciona la acupuntura, a la fecha son desconocidos. Existen muchas hipótesis, pero no se ha llegado a definir. Lo que sí estoy casi seguro es que cada aguja, cada punto de acupuntura tiene mecanismos muy particulares. Por lo tanto, es más difícil aún el hacer definir un mecanismo específico. De hecho, usa mecanismos también paralelos.
para mencionarles que las agujas de acupuntura claramente usan el sistema nervioso en todas sus formas, tanto sistema nervioso central como periférico, y el sistema vegetativo como el sistema autónomo. Pero lo que se ha podido ver es que existen un grupo de cosas un grupo de reflejos que se llaman viscerosomáticos. ¿Y cuáles son estos reflejos viscerosomáticos? Es cuando un órgano, el órgano que ustedes imaginen, el estómago, el hígado, etcétera, s- se refleja en, eh, en la parte superficial del cuerpo. Por lo tanto, cuando yo tengo un problema en el estómago, l- el reflejo puede ir tanto a la cara anterior, que es lo típico, que nosotros sentimos dolor en el abdomen, pero también puede haber un reflejo que se va hacia la región torácica. Y gente va a quedarse de dolor de espalda cuando la causa primaria es, en este caso, el estómago. De la misma manera existen unos reflejos que son inversos, que se llaman somatoviscerales. ¿Qué significa? Que a través del cuerpo generamos cambios a nivel de las vísceras. Y de hecho, ahí funcionan las agujas de acupuntura. Cuando uno coloca una aguja de acupuntura, está haciendo uso de estos reflejos que conectan la piel con los órganos internos y su funcionamiento. Como ya les decía, existen varias hipótesis de cómo funcionan las agujas de acupuntura y existe un médico norcoreano que se llama Po Kang-him que habló de un sistema que se llama primovascular que nos permite conectar la piel o los diferentes tejidos y capas que son parte de nuestro cuerpo. Eh, Ahora ya entrando en tema, ¿qué cosa es la acupuntura estructural? Esta técnica pone mucha atención, como les decía, a la palpación y pone mucha atención a los cambios que ocurren en la tensión superficial del cuerpo y su respuesta a los estímulos sutiles a nivel de la fascia superficial. Luego entramos a hablar un poquito sobre este tejido que se llama la fascia, pero decirles que la palpación nos permite saber cómo está el cuerpo. Esta tensión que se va generando en los diferentes tejidos nos genera nos informa y genera también un lenguaje propio del cuerpo. ¿Qué cosa es la fascia superficial? Aquí les muestro una ecografía. Esta es una imagen de una ecografía. Y si podemos todos ver, en la parte superior existe una línea muy delgadita que es una aguja de acupuntura. La ecografía es con el objeto de ver que realmente la aguja no penetra mucho, penetra tan solo, yo digo que unos 3 milímetros de la superficie, o sea, es realmente superficial. Adicionalmente, tiene una dirección específica. Las agujas de acupuntura son muy importantes definir su dirección. Esto es para hablar un poco de lo que es la fascia. La fascia es, por lo menos, una de las tantas estructuras eh, que soportan a las hipótesis de cómo funcionan las agujas de acupuntura. Es un tejido que cubre tanto a los músculos como a las vísceras y junta todo y permite que un estímulo determinado que puede darse en el tobillo, por ejemplo, tenga un impacto a nivel de la región del cuello. Entonces, este tejido es sumamente importante y se ha hecho mucha investigación sobre su uso y sobre sus capacidades como tejido. Acá tenemos un corte anatómico de lo que sería la piel, y ahí podemos ver lo que es la fascia superficial. La fascia superficial, pues claramente, como su nombre lo indica, está muy, muy pegado a la piel y es allí el objetivo de nuestra aguja de acupuntura. Vamos.
Entonces, hablemos un poco del método como método de palpación. Adicionalmente, tenemos conceptos que vienen ligados a la filosofía propiamente de la acupuntura, que en este caso son los 5 elementos y cómo se traduce esto en tejidos, en zonas como en este caso el abdomen. Haremos también un pequeño video de palpación abdominal y vamos a ir viendo cómo se descubren los patrones. Como les mencionaba, esta técnica usa la palpación abdominal como herramienta fundamental para definir cuál es el estado del cuerpo. Como ya les había mencionado, dentro de la filosofía eh, de la medicina china, tenemos lo que se llaman los 5 elementos. Le hablan de 5 fases, hablan de 5 reinos, 5 reinos mutantes, y tenemos el fuego, la madera, el agua, el metal y la tierra. Cada uno tiene aspectos tanto bajo el concepto igual de la dualidad filosófica, hablando del yin-yang, y cómo estos participan y se conectan mutuamente. Estas 5 fases o 5 elementos tienen un flujo y una conexión que los vincula y pone a la Tierra como parte central de esta conexión. Traducido ya en el abdomen tenemos el ombligo y recuerden, en este caso lo vamos a poner como el centro. Entonces, la región umbilical refleja la Tierra. La parte más baja, ya sobre la región de la vejiga, es el agua. Tenemos a la derecha, tenemos el metal que corresponde al pulmón. A la izquierda tenemos a la madera y en la parte superior tenemos al fuego. Todo esto que estoy mencionando está descrito en un libro que se llama el Nanqing, que lo revisaremos más adelante. Entonces, hablemos del riñón, porque es de hecho una de los reflejos de los cuales vamos a hablar. Este está, como les decía, en este libro que se llama Nanqing, que es, su nombre completo es el Huan Ti Pashi y Nanqing. Nanqing refleja lo que es problema o dificultad, que fue, ¿cómo se llama?, compilado por bueno, uno de los compiladores, Pian Chue, más o menos alrededor del siglo V antes de Cristo. Entonces, en este libro, en el programa número 16, habla específicamente, cuando habla de riñón, dice, las evidencias internas, considerar el movimiento de las influencias debajo del ombligo, el cual, si se presiona, responde con rigidez y dolor. Eso hablando respecto al riñón. Entonces, esto está escrito, como ya se habrán dado cuenta, más o menos hace 2500 años. Eh, ¿Cómo es que se hace esta evaluación de este reflejo? Esto está en un punto que está pegadito al ombligo, que se llama el punto Huanshu, que es riñón 16, y su traducción a la medicina nuestra, la medicina moderna, en este caso es el reflejo de la glándula suprarrenal. Y luego hablaremos de la importancia de la glándula suprarrenal. Entonces vamos a ver este pequeño videíto, ojalá que se pueda escuchar. Vamos a hablar del punto Huanshu. Ahora vamos a mostrarles de cómo es que el cuerpo está conectado, cómo está integrado. Vamos a hablar de un punto de acupuntura que está acá en el ombligo que se llama Huanshu, que es este punto. Cuando yo encuentro cierta dureza y cierto dolor, ¿duele este punto? Sí duele. Sí duele. Este punto refleja la actividad de la glándula suprarrenal. Y hay manera de resolver esta tensión
con un punto que se encuentra en el tobillo. El punto se llama Chao Hai, 6 de riñón, que está acá. Entonces yo presiono y tengo que verificar si la ubicación y la dirección son las que mejor funcionan. Yo presiono aquí y pregunto, ¿tiene dolor ahora? Ya no. Ya no. Yo voy a cambiar de dirección. ¿Esta dirección está mejor o la primera estaba mejor? La primera. La primera. Entonces, en esta dirección es que funciona este punto. Mi aguja tendría que entrar en este punto, en esta dirección. Aquí les muestro cómo es que queda la aguja puesta. Como les mencionaba, este es 6 de riñón, Rawhide. Y con la colocación de esta aguja estamos regulando una glándula importante en lo que es el proceso de desinflamar el cuerpo y reparar el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de la disfunción, alteración, desbalance de la glándula suprarrenal, estamos hablando básicamente cuando uno ha tenido una condición de dolor crónico. Cuando uno tiene una condición de dolor crónico, estamos pensando en que el cuerpo es incapaz de resolver la causa primaria, la que sea, porque naturalmente el cuerpo tiene la capacidad de controlar un dolor y de resolver las causas que lo están generando. Entonces, eh, este reflejo del cual hemos conversado puede estar vinculado a condiciones psicológicas, a lo que le llamamos estrés postraumático, estrés crónico. También el uso crónico de corticosteroides inhibe y altera el funcionamiento de la glándula suprarrenal. Entonces, ya hemos visto que eso estamos hablando del reflejo que sale acá, riñón 16 o reflejo adrenal. Pero como verán, existen otras zonas reflejas y claramente existen puntos para tratar estos reflejos. Cuando hablamos de dolor a nivel de la región umbilical, existen algunas alternativas. 6 de riñón, Chao-Hai, como ya hemos mencionado, es la primera alternativa, pero se suele acompañar de otros puntos, en este caso pulmón 5, riñón 27, y dependiendo de algunas otras zonas dolorosas, se puede usar riñón 3, riñón 7 o riñón 10. Como les mencionaba, la importancia de este reflejo, en este caso, eh, trata sobre la necesidad del cuerpo y su capacidad para reparar y desinflamar cualquier condición que estuviera de fondo. Así como hemos visto que hay reflejos en la cara anterior del cuerpo, tenemos también zonas reflejas en la cara posterior que tienen más bien una distribución, nosotros le llamamos distribución segmentaria. Significa que en la parte alta de la región torácica tenemos una área refleja respiratoria, un poquito más abajo está el área refleja cardíaca, un poquito más abajo el área refleja del diafragma, un poco más abajo tenemos el área refleja del hígado, tenemos el área refleja gastropancreática, el área refleja renal y suprarrenal, y así vamos descendiendo, el área refleja intestinal y el área renal refleja de la vejiga. Estos son conocidos como los puntos Shu o puntos de transporte. El cuerpo humano es un sistema altamente especializado y muy complejo en el que los reflejos musculares, musculoesqueléticos, somáticos, están integrados con los reflejos viscerales, que es algo que habíamos mencionado anteriormente. Cuando hacemos intervenciones somáticas, me refiero a cualquiera que sea, me refiero desde agujas de acupuntura, la presión con un dedo, se dieron cuenta que no es necesaria la aguja de acupuntura en principio, podríamos hacerlo solamente con dedos. ¿Cuál es la diferencia? Es que primero, al nosotros punturar un determinado punto, estamos dejando una pequeña memoria.
cosa que cuando se hace solamente con la presión del dedo, esta memoria es mucho más corta, eso le llamamos latencia de los reflejos. Y como habíamos mencionado, además del sistema nervioso, la fascia es parte importante de este complejo sistema de comunicación que integra el cuerpo de una manera total. Existen reflejos, como ya hemos visto, la proyección del hígado se vincula a las vértebras torácicas de T6 a T9 y que puede manifestarse, hablando ya de dolor, es un dolor en la espalda, a una zona que se llama interescapular, incluso en el trapecio superior derecho, y en algún caso puede generarnos una alteración y dolor en el hombro derecho. Entonces, no es anormal que una persona tenga a la par un problema de dolor en el hombro derecho, pero cuya causa es una alteración en el funcionamiento del órgano hígado. Ahora, aquí viene un poco la complejidad. Cuando esto se cronifica, este dolor del hombro empieza a alterar el movimiento propiamente de las estructuras del hombro, generando cambios y pudiendo en algún caso encontrarse cambios a nivel de los tendones. Entonces, eh, el hecho de que yo con la ecografía encuentre un problema en el tendón del manguito rotador en el hombro derecho, no descarta que la causa primaria siempre haya sido alteración a nivel de las vísceras, a nivel del hígado, perdón. Entonces, para mostrarles cómo esto es medicina convencional, esto no es propiamente acupuntura, se han hecho estudios sobre cuáles son las zonas de la piel a las cuales se proyectan los órganos. Entonces, tenemos zonas que corresponden al pulmón, al corazón, que incluyen la región maxilar, por ejemplo. El estómago, como ya les mencionaba, se proyecta en la región de la espalda. Tenemos riñón, refleja la región lumbar, etcétera. Entonces, estas son proyecciones de vísceras sobre la piel o sobre el cuerpo, ¿no? Nuevamente aquí tengo otro esquema que muestra la proyección de las vísceras sobre la piel. Y aquí en más detalle cada una de las vísceras con los segmentos a los cuales corresponde. La palpación abdominal eh, es un método de diagnóstico antiguo, como ya les había mencionado. Tiene sus raíces en la dinastía Han, en China. Y esto, más o menos del siglo V antes de Cristo, estamos hablando de la época de primaveras y otoños, ¿no? Y es más o menos paralela a los libros que se escribieron en paralelo, el libro de Sun Tzu, que es el libro de El arte de la guerra, eh, en los cuales hay una correlación de los reflejos abdominales y las manifestaciones externas de la enfermedad. Entonces entonces ya había una pequeña descripción que conectaba este tipo de los órganos con zonas específicas del abdomen. ¿Cuáles son las ventajas de este método de palpación abdominal respecto a otros métodos? Sin decir que los otros sean menos efectivos. De hecho, quien los maneja y los manejan bien, pues son altamente útiles. Pero la ventaja de la palpación abdominal es que es fácil de aplicar. Existe un reporte claro del paciente y una cosa que desde mi perspectiva, el paciente puede darse cuenta de los cambios de antes y después del tratamiento, con lo que conjuntamente con el paciente vamos construyendo o reconstruyendo su curación. Entonces el paciente va notando estos cambios con cada aguja que vamos aplicando y con cada sesión que se van haciendo. Aquí podemos ver que en la cara anterior también existen muchísimos reflejos que no solamente vinculan la parte del abdomen, sino la región inguinal, la parte del tórax superior, etc.
La acupuntura basada en palpación usa los cambios en la tensión a nivel superficial del cuerpo, ya habíamos mencionado la fascia, como un indicador de la función y el estado del organismo. Este método usa la palpación para leer el lenguaje reflejo del cuerpo. Los cambios de tono de la fascia y el músculo son parte importante del código de este lenguaje. Los pacientes sienten que uno empieza a conectarse con el cuerpo y empezamos a sentir estos cambios. Eh, Uno puede usar la voz del paciente y decir, oye, preguntarle, ¿te duele o no te duele? Pero también nosotros vamos sintiendo claramente que el tejido se pone más, se relaja, pierde tensión y claramente desde la perspectiva del paciente hay una reducción del dolor. Ah, para entender un poco esto que acabo yo de mencionarles de cuál es la importancia de esta técnica y cómo traducirla, les voy a presentar un pequeño caso clínico. Ojalá que lo podamos seguir. Mire, tenemos una paciente, una doctora, porque es médico, de 68 años, y tiene un dolor ciático. Mm, Lo habrán visto, de ese dolor que corre de la región glútea, la pierna, por la cara posterior, la pantorrilla, etcétera, de la pierna izquierda. En la resonancia le encuentran una hernia y de hecho a esta doctora la vieron otros colegas y le hicieron tratamientos desde más invasivos, desde infiltraciones, etcétera, sin tener muy buenos resultados. Em, Cuando yo la recibo, la veo, además de la evaluación de la acupuntura, lo que encuentro es dolor en la región glútea, la extremidad inferior izquierda. También hemos encontrado un dolor y la contractura del músculo cuadrado lumbar, que es un músculo que se encuentra en la región lumbar. Y también encontramos específicamente dolor a nivel de la musculatura que está al costado de la columna, a la altura de la vértebra torácica 12 y lumbar primera, izquierda, que ahorita lo vamos a ver en un gráfico, y es el reflejo pancreático. Entonces, a esta doctora, aquí podemos ver dónde está el reflejo, esa imagen de color morada, es más o menos la zona donde encontramos este reflejo. Entonces, había una banda muscular dolorosa, ¿no? Y decidimos hacer una evaluación un poco más profunda, le mandamos análisis y encontramos que una prueba que se llama insulina basal estaba en 24, significa que estaba ligeramente alta. Entonces iniciamos con un medicamento que se llama metformina, que es un medicamento que lo que hace es reduce la insulina, mejorando su sensibilidad de las células que usan este producto que es la insulina, ¿no? Luego de 10 días de tratamiento, el dolor se redujo casi en su totalidad. Y después de seguimiento, bueno, ya más o menos van 2 años, se mantiene completamente, bueno, un 90% de alivio con pequeñas recaídas. Para mencionar que los puntos que usamos para regular este reflejo pancreático son principalmente vasopáncreas 9 y vasopáncreas 3, ¿no? Ahí podemos ver la gráfica de dónde es que se colocan las agujas de acupuntura. Una es a nivel del pie y la otra es a nivel de casi la rodilla, ¿no? Entonces, y se hace en la pierna izquierda. Se hace sobre la pierna izquierda para inhibir este reflejo.
Esto para que tengamos una idea de que si hay una correlación inmediatamente luego de colocar estos dos puntos de acupuntura, uno vuelve a tocar esta zona refleja y el reflejo se ha ido. Nuevamente aquí les muestro dónde estaría el reflejo pancreático, por ahí sale, le pongo bajo el título de páncreas, y más o menos corresponde a la vértebra, como les decía, torácica 12 y lumbar primera del lado izquierdo. Esta es una de las causas muy frecuentes de dolor crónico y que tiene que ver mucho con la alimentación. Claramente el sobrepeso hace que tengamos una cosa que se llama resistencia a la insulina o síndrome metabólico y es la principal causa de dolor a nivel de tendones y ligamentos. Entonces, como ya les mencionaba, esta acupuntura basada en palpación respecto al dolor musculoesquelético, algunas precisiones. Luego de haber evaluado, tratado a un paciente con una condición dolorosa, uno puede inferir, sospechar qué intervenciones más son necesarias para el control de esta situación en particular. Como les mencionaba, respecto a la doctora, eh, el uso de un medicamento que nos ayuda a reducir la insulina. Obviamente se le recomendó que mejorara su alimentación, que redujera la ingesta de harinas y de azúcares. ¿Cuáles son estas posibles intervenciones? Como les decía, la dieta, hábitos específicos. Otro hábito muy importante para el dolor crónico es el sueño. Muchas personas tienen dolor crónico porque no duermen bien. Y eso claramente, si bien es cierto, con agujas, con ejercicios, con terapia física, puede mejorar, pero si no mejora la causa primaria, el dolor va a continuar. Por otro lado, el ejercicio es el mejor recurso para resolver y corregir de manera sostenida la causa biomecánica del dolor crónico. Recuerden que el dolor crónico claramente hace que nosotros usemos mal nuestras extremidades. O cojeamos o empezamos a alterar nuestra forma de cómo usamos nuestro cuerpo. Y eso a la larga genera alteración a nivel de los músculos. Algunos se van debilitando, otros se van acortando, etc. Em, Regresando un poco a los 5 elementos que ya hemos conversado y hemos revisado, entonces una perspectiva integrada del dolor crónico. El dolor crónico, varios sistemas no funcionan adecuadamente y si no se trata al paciente de manera integral, es probable que persista el dolor. Es por ello que este método basado en palpación nos permite hacer una evaluación de todos los aspectos. Si bien es cierto, no puede ser 100% perfecta, nos puede inferir, nos puede alertar sobre cuáles son las áreas en las cuales nosotros tenemos que investigar y buscar, ver un poco cómo está el sueño, en este caso, cómo está el estado afectivo. Muchas personas con depresión cursan con dolor crónico, porque claramente tienen alterada eh, las sustancias a nivel del sistema nervioso central, los neurotransmisores, y hace que sea su cuerpo mucho más proclive a percibir dolor. La nutrición, como ya les mencionaba, la cantidad de azúcar, la cantidad de harinas que consumimos puede tener un rol proinflamatorio del cuerpo y mantener condiciones a nivel de daño de los tendones y ligamentos. Cuando hablamos de oxigenación, estamos hablando también de sueño, porque una de las funciones, una de las cosas que ocurre durante el sueño es la oxigenación. Y en ese entender, en la oxigenación durante el sueño, hay un grupo particular de pacientes que cursa, que está obviamente asociado al tema del sobrepeso, que es la apnea del sueño. Son pacientes que roncan, son pacientes que tienen una pobre oxigenación de los tejidos y por lo tanto esa es una causa muy importante de dolor crónico.
el estado hormonal. Muchas condiciones de desorden, de desequilibrio hormonal cursan con dolor y con daño permanente. El estado metabólico, hablando del hígado, es también importante hacer una evaluación. Entonces, siempre que hagamos una evaluación integral de nuestro paciente, es más factible que podamos ayudar a nuestros pacientes con dolor crónico. Entonces, una de las grandes ventajas de esta técnica de acupuntura basada en palpación es que puedo yo evaluar este tipo de señales y signos que el cuerpo nos brinda para ver cuál es el estado de cada uno de estos subsistemas eh, de nuestro paciente. Como ya les decía, el ejercicio como el recurso es fundamental. Si de manera paralela, así como le hacemos la recomendación de que mejore su alimentación y que mejore su sueño, se le enseñan los ejercicios específicos para que corrija su condición, es muy factible que nuestro paciente evolucione bien y obviamente su dolor se reduzca y regrese a sus actividades regulares. Como ya les decía, es un excelente complemento de la acupuntura. Bueno, no sé si he sido muy extendido en algunas cosas. He tratado de mostrarles una pequeña idea y una ventanita de cómo interpretamos la acupuntura y cómo la usamos al dolor crónico. Aquí les puedo dejar los datos del consultorio donde trabajo, ahí están los teléfonos. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y muchas gracias por su... A ver, voy a entrar acá al chat. A ver, a ver. Si tuvieran alguna pregunta, Ha estado tan interesante todo lo que ha usted desarrollado en el tema que creo que todo el mundo ha estado escuchando y ya seguro que en un momentito más entran las preguntas. Muy interesante lo que usted mencionó hace un momento acerca de que con la acupuntura desinflama, ¿no? Mientras sí, que cuando solamente en la medicina convencional le dan a uno un analgésico para el dolor, sin embargo, eso solamente em, ¿cómo se dice? Quita el dolor, ¿no? Pero el problema, la inflamación continúa, ¿no? ¿Algo más nos puede decir de eso, doctor de la Torre? mire, lo que acaba de mencionar es estupendo. Cuando les mostré este reflejo a nivel del ombligo, cuando les hablé del dolor a nivel del ombligo, mencionaba de que la glándula suprarrenal es la responsable de la capacidad de desinflamar naturalmente del cuerpo. El cuerpo tiene sus sustancias, produce cortisol, que es un antiinflamatorio natural, que cuando estamos en una situación de desequilibrio de esta glándula se produce en menos cantidad y en momentos que no necesitamos. Por lo tanto, si yo optimizo a nuestro cuerpo en su capacidad de regular este proceso de la producción del cortisol, estamos también mejorando la capacidad natural del cuerpo de desinflamarse. Y es por ello que no se necesita eh, el uso de antiinflamatorios en la mayoría de casos, ¿no? Hay situaciones en las que sí puede necesitar, pero las agujas de acupuntura nos son una herramienta útil para ayudar también en ese aspecto. ¿Tendrá algún otro caso que nos pueda contar? Es que lo que pasa es que, claro, usted nos ha hablado ahora de un caso, ¿no? Pero, me refiero, de repente habrá pacientes que son oncológicos o ¿qué otro tipo de pacientes con dolor vienen a su consulta? Mire, le voy contando.
hay un grupo grande de pacientes que viene con dolor de cefalea, dolor de cabeza y dolor de cuello. Y cuando tocamos al cuerpo, podemos ver que en muchos de los casos tiene que ver con una articulación que se llama articulación temporomandibular. Y son personas que bruxan, que muerden durante la noche y están, que se pelean durante la noche y claramente, además de las agujas de acupuntura, porque pues, obviamente eso bajaría la tensión, yo les recomiendo el uso de un aparato que lo hacen los odontólogos, que se llama una férula miorrelajante, y técnicas para reducir esa tendencia que tienen de ajustar los dientes durante la noche. Entonces, si hay, o sea, ya le digo, esta herramienta, la acupuntura no es solamente terapéutica, o sea, mejor dicho, no solamente sirve para el tratamiento, sino para diagnosticar y definir un poco cuál es la causa primaria. A estos pacientes con dolor de cabeza le va muy bien, digo, por problemas de bruxismo, el uso de relajantes musculares durante la noche. Evita que ajusten los dientes. El relajante que es mecánico. Además del mecánico, farmacológico. Les va Mm. muy bien los relajantes musculares. Pero solo a este grupo de pacientes. A otro tipo de pacientes con otra causa, puede ser que no les sirva de nada. Entonces El es muy estrés importante. causa bruxismo, ¿no? O es el Es uno de estrés los que... causantes, sí, sí. Y si uno quisiera hacer un poquito más inquisitivo, el, el bruxismo y esta tendencia de ajustar los dientes tiene que ver más con una personalidad y una tendencia que tenemos muchas personas sobre el control, una necesidad de querer controlar todo. Y eso no necesariamente es para varón y mujer, eso es general, pero esa necesidad que tenemos de tener control sobre las cosas hace que ajustemos los dientes. Y hablando de niños, por ejemplo, ¿en niños se pueden hacer este tratamiento con acupuntura? A mi hijo yo le he puesto agujas de acupuntura a partir de los 7 8 años y pacientes he tenido a partir de los 11 años. Así que son agujas muy finitas y no, y son bastante bien toleradas, bastante bien toleradas. Cuando uno piensa y dice, oye, dolor crónico en un niño me rompe la cabeza. Y muchas veces tiene que ver con factores psicógenos, en el caso de los niños. Niños de familias que tienen algún tipo de condición disfuncional, niños que viven violencia, o sea, hay situaciones detrás que hay que investigar, pero sí he puesto agujas de acupuntura a niños eh, de casi todas las edades. Y en la fisiatría, usted diseña, yo me imagino, todo un tratamiento para llevar al paciente para que justamente se rehabilite, ¿no? ¿Cómo Correcto. funciona eso? Correcto. A ver, para que la primera consulta es definir cuál es el problema y definir cuál es la causa primaria del problema. Pensemos un poquito en esta paciente que le encontramos este reflejo pancreático. Entonces, se tiene que confirmar con laboratorio que su insulina está un poco alta. Eso es muy frecuente. Y a estos pacientes hay que, obviamente, enviarlos con alguien que les ayude eh, con corregir la dieta, la alimentación, para reducir los valores de insulina. Se les indica además estos fármacos que nos ayuden, como el caso de la metformina. Y como usted bien dice, dentro del diseño del plan, si que lo amerita, se le manda un plan de ejercicios. Y yo soy muy proclive a mandarle ejercicios para la casa. ¿Por qué motivo? Porque, por dos cosas. Eh, Al paciente lo empoderamos en que es responsable, corresponsable
de su salud. Le damos las herramientas para que puedan autocontrolar los síntomas. O sea, esto es muy importante porque hay mucho, claramente, no, digo, eso no es aplicable a todos los pacientes. Hay pacientes que quieren que todo venga en una pastillita o en un inyectable y se olvidan del asunto. No, eso no, no son mis pacientes. No, no les va a funcionar, sí. Pero O sea, ahí tienen que casi, comprometerse a hacer los ejercicios, sí. claro, porque ahí que están perpetuando, yo creo, el uso de analgésicos, ¿no? Mientras que, Analgésicos, pastillas en general, sí. exacto, mientras que tratándose con usted la acupuntura y todo, entonces eso más bien va a mejorar, le va a quitar la inflamación, ¿no? Claro, es ir a la raíz de la causa primaria del dolor, porque bueno, eso es un poco mi deseo. No, no siempre es factible, porque hay situaciones claramente que escapan a lo que nosotros podemos evaluar, pero sí buscamos ir a la raíz del problema. Perfecto, gracias. Doctor, acá hay una pregunta que ha entrado, dice, en caso de la columna anquilosada, ¿se puede aplicar la acupuntura? Es, a ver, hay lo que se llama espondilitis anquilosante, que es una condición médica en la cual se pone rígida la columna y es una condición de tipo reumática. Sí se puede poner agujas de acupuntura porque las agujas lo único que van a hacer es mejorar la movilidad de la fascia a nivel periférica. Claramente no le va a devolver cuando ya hay una anquilosis o sea, digo, se ha puesto rígida completamente la columna. No va a mejorar la movilidad, pero sí puede bajar mucho, mucho el dolor. Así como tratar también, porque la espondilitis anquilosante es una condición autoinmune eh, y las agujas de acupuntura pueden ayudar sobre corregir el funcionamiento del sistema inmune. Perfecto, gracias. Otra pregunta dice, en mi caso tengo lumbalgia y la glucosa es de 100. ¿Qué examen de sangre puedo hacer para saber si estoy mal del páncreas? La insulina, adicionalmente hacerle una insulina basal. eh, a los pacientes les envío insulina basal, proteína C reactiva, que es un marcador indirecto de inflamación. Y juntamente con esto, es muy frecuente que estos pacientes con dolor crónico tengan la vitamina D baja. Y ahí se le pide vitamina D25 hidroxi, que es una medida que hacen los laboratorios para medir los valores de vitamina D, que suele ser un regulador del metabolismo muy importante. ¿Usted recomienda que las personas tomen vitamina D, de todas maneras como un preventivo ¿no? Yo en Minerales y general, cosas que toman? yo en general recomiendo, esta es una casi de manera, en la medida en que se pueda hacer una valoración de cuáles son los valores que tiene la persona de vitamina D en sangre, es muchísimo mejor, porque es muy raro que encuentre uno dosis muy altas, o sea, que tenga exceso de vitamina D. Pero para que no esté tomando por las puras, si por ejemplo tiene 35 de vitamina D, que está un poquito por encima de los valores, es innecesario que tome vitamina D. Ahora, se recomienda que la vitamina D vaya acompañada de vitamina K2 para que la vitamina D no fabrique placas de calcio a nivel de las arterias. Entonces, siempre que uno toma vitamina D, lo recomendable es que vaya acompañado de vitamina K2. Gracias. Una consulta dice, ¿cuál es la diferencia entre acupuntura y acupuntura en general? ¿Qué dice acá? Para tratar la migraña. Gracias. La auriculopuntura, hay todo lo que se llaman acupunturas zonales. Hay acupuntura en la mano, acupuntura en la región en la auricular. Son muy útiles, son muy útiles. De hecho, yo uso una técnica que se llama cráneoacupuntura,
cuando por alguna razón no puedo usar el cuerpo, ¿sí? La gran ventaja que tiene en el caso de la acupuntura corporal es que las áreas para evaluar son mucho más grandes y por lo tanto es mucho más simple. A nivel de la aurícula es más complejo, son estructuras muy y puntos que están muy cercanos en algunos casos unos de otro y tiene su dificultad. Yo a veces uso algunos puntos de aurícula, pero lo más que hago es básicamente acupuntura de cuerpo, sí. Gracias. ¿El TOC es una inflamación cerebral? ¿Hay tratamiento con acupuntura? ¿Perdón? Acá están preguntando, ¿el TOC es una inflamación cerebral? ¿Hay tratamiento con acupuntura? A ver, el TOC es el trastorno obsesivo compulsivo, según Sí, entiendo, porque sí, habría que ver creo de eso se eh, están refiriendo, yo creo. sí, más que una inflamación, es una condición que tiene que ver con la conducta de la persona. Es una condición de tipo, podríamos decir, psiquiátrica. Las agujas de acupuntura funcionan bien para la ansiedad, para la depresión, pero yo en particular, porque de hecho soy fisiatra, no soy psiquiatra, recomiendo dos cosas. Número uno, las agujas van bien acompañando a un tratamiento ya prescrito por un psiquiatra. Porque en el caso del TOC usan estabilizadores del humor, que son vitales, son críticos. Las agujas van a evitar que tenga esos picos, tanto sus periodos de hiperactividad o, mejor dicho, de obsesión o de compulsión, y también pueden ayudarnos a mejorar el humor cuando están entrando en depresión. Entonces, decir que las agujas de acupuntura son la alternativa para el TOC, no, es una herramienta que se puede usar con el fin de mantener en equilibrio a la persona, pero necesita de fondo siempre una evaluación y una medicación de psiquiatra. Gracias. ¿Cuál es el aporte de Moxa en los puntos de acupuntura? Aquí es una pregunta que nos Sí, han mire, enviado. lo que se ha visto es que en determinados puntos de acupuntura, el uso la idea de usar calor, la aguja genera un estímulo mecánico que va por unos receptores y va por una vía neurológica particular. Y cuando yo le agrego calor a este mismo punto, usa otros receptores y usa una vía alterna de, neurológica, lo que de alguna manera a nivel del sistema nervioso genera una duplicidad. O sea, se refuerza el estímulo de este punto de acupuntura cuando uno pone el estímulo mecánico y el estímulo térmico, el calor. Entonces, hay puntos que indudablemente se benefician mucho de poner aguja y ponerle moxa, moxibustión, porque usamos como que dos vías paralelas, es como acá en Lima, digo, mando a un Rappi por la Javier Prado y mando otro Rappi por otro mensajero por Canadá. Entonces, me aseguro de que llegue el mensaje a un determinado punto. Gracias. Y si una persona tiene fobia a las agujas, ¿hay manera de poderlo acompañar en acupuntura? No entiendo ese poderlo acompañar, pero de repente usted. Eh, bueno, yo lo que he visto es, hay diferentes niveles de fobia. Hay gente que dice, ah, tengo fobia a las agujas, que tengo miedo, qué sé yo. Estas agujas son tan delgaditas que no viene el paciente, siente que ya le pusieron y ve la aguja puesta y dice, ah, se le quita cuando no es una condición severa. Hay gente que tiene un nivel de fobia muy, muy grande, que el solo pensar en que alguien tiene cerca una aguja que se desmaya, obviamente me parece que no va a funcionar, ¿no? Hay que individualizar los casos, ver.
hay pacientes que sí se puede trabajar, se puede empezar solamente con presión, como vieron que en el pequeño videíto, pues con presión en el Funciona. dedo, digo, eso se puede cambiar por un imán, por un magneto, en algún caso, no necesariamente todo es agujas de acupuntura, pero sí, sí hay manera de ayudar. Gracias. Sin Em, Dice doctor, para la incontinencia urinaria, bueno, acá dice pues para una niña de 13 años se puede mejorar con la acupuntura, pero me imagino que adultos mayores o de cualquier edad, ¿no? ¿Ayuda la para la incontinencia urinaria? De hecho, se ha transformado esto un poquito en... Hay muchos estudios que trabajan sobre la estimulación del nervio tibial posterior, que viaja muy cerca del punto que les mostré, que 6 de riñón Trauhigh, y usan una aguja de acupuntura y usan un electroestimulador. Eso se usa para mejorar la incontinencia urinaria. De hecho, eh, porque usan específicamente ese estímulo, pero se pueden usar más técnicas, pues, desde la perspectiva de acupuntura se pueden usar muchas más opciones para mejorar la incontinencia. Lo que hay que ver es que no sea, hay situaciones en las cuales la incontinencia, por ejemplo, tiene que ver con un aspecto neurológico y obviamente hay que definir bien la causa y en base a ello de ver si las agujas de acupuntura es necesario dar medicación o algún otro tipo de procedimiento que pueda ser específico para esa condición de incontinencia. Gracias. Interesante que usted mencionó la aguja también puede ser no solamente la mecánica, sino también está conectada con electricidad. ¿A eso se Es refiere? correcto. Claro, esto es, como le digo, esto es un estudio y es ya un protocolo que ya existe, que solo aplican las enfermeras, que es estimulación del nervio tibial posterior. Ya existe el protocolo, existe el aparatito, porque ya lo venden y qué sé yo, que va con una aguja, mejor que va con corriente. Yo en lo particular no uso corriente, no es de lo que me gusta, yo prefiero más el estímulo manual, sea que uno vaya a tonificar una aguja. Eh, yo prefiero no usar corriente porque la corriente del cuerpo es suficiente. Nosotros tenemos un pequeño voltaje, y creo que funciona mejor usando la corriente endógena. Interesante. Em, Otra consulta dice, una persona con fractura en vértebra L4 y L5, ¿la acupuntura ayuda a bajar el dolor intenso que ocasiona? A ver, Vértebra L. claro, las fracturas vertebrales tienen un periodo en el cual se están consolidando. Si la fractura está dentro de este periodo de 4 o 5 semanas, en este caso lo ideal es un procedimiento que se llama vertebroplastía, que es estabilizar las vértebras con cemento. Y es un procedimiento médico. Entonces uno llega a la vértebra, es como pegar con tris la vértebra, no bien se queda estable, el dolor desaparece. Si estamos hablando de que es una persona que ha tenido una fractura vertebral y tiene 6 meses de dolor, estamos hablando de que es otra la causa. O sea, mejor dicho, ya la fractura, se fracturó la vértebra, pero ha dejado nervios mordidos o alguna condición que ya necesita una evaluación más específica. Porque pero ya no es la fractura la que está causando el dolor, sino esta alteración anatómica que ha dejado la fractura vertebral, porque ya después de 5 o 6 semanas ya no es la fractura la que está causando dolor. Entonces, digo, son dos situaciones diferentes. Mm, En el sí, segundo caso, las agujas de acupuntura sí se pueden usar. mm, gracias. ¿Cómo actúa con la fibromialgia? Me refiero a la acupuntura, ¿cómo actúa con la fibromialgia?
La fibromialgia, de hecho, es una de las cosas que mejor se beneficia de esta técnica, porque al ser tan finitas las agujas y tan sutil el estímulo, el 90% de pacientes tolera muy bien las agujas de acupuntura, esta técnica, porque no hacemos técnicas de dispersión, sino es puesta la aguja. Eh, a la par, el hecho de hacer una evaluación global, uno puede definir si esta paciente de fibromialgia tiene que ver con falta de oxigenación, con el tema del sueño, les mencionaba, eh, y obviamente ahí el objetivo es corregir ese factor, sea con fármacos, mejorando los hábitos, mejorando las condiciones de sueño, o sea, hay toda una técnica de intervención respecto al sueño. Hay que definir si detrás de la fibromialgia hay depresión, que es altamente frecuente, hay una asociación entre una condición de tipo psicoafectiva, en este caso depresión, y este dolor crónico llamado fibromialgia. Entonces, yo digo que las agujas son una excelente herramienta, tanto para tratar como para poder dirigir al paciente sobre qué otro tipo de cosas necesita para mejorar su condición de vida. Si, por ejemplo, yo lo que encuentro es falta de oxigenación, el ejercicio aeróbico. Entonces yo les mando a hacer ejercicio aeróbico dentro de un plan que empiece caminando, si es lo que puede tolera, porque claramente después de tener dolor crónico, normalmente tienen niveles de masa muscular muy bajos, ¿no? Eh, y entonces sí, no, para la fibromialgia es una de los diagnósticos que se beneficia más de esta técnica. Mm, gracias. Otra pregunta que dice, sé que hay puntos meridianos, escuché que cura el cáncer, ¿es cierto? Eh, Particularmente he tenido pacientes con neoplasias, cáncer, y lo que he logrado hacer es mejora mucho la tolerancia a la quimioterapia, las agujas de acupuntura, mejora los síntomas de las neuropatías asociadas al uso de quimioterapia y radioterapia, pero nunca he considerado que es idóneo para pensar en curación del cáncer. Yo, por mi especialidad, yo me dedico más a la parte de dolor musculoesquelético, pero sí decir que a todos los pacientes yo les recomiendo que de todos modos estén en manos de un oncólogo, de su médico, y que esta técnica es una excelente herramienta para que puedan tolerar mejor como les decía, la quimioterapia, radioterapia, y tratar los síntomas o los efectos adversos de estas terapias. Me refiero a las neuralgias, a todos los trastornos de tipo disautonomías reflejas y qué sé yo, que puede generarse las mismas náuseas que se generan como consecuencia de tanto quimioterapia como radioterapia. Eso ayuda bien, pero Pero decir que entonces, vaya a curar cáncer, no. gracias. Pero entonces usted diría que un paciente que va a tener un tratamiento de quimioterapia, que vaya primero a hacerse una sesión de acupuntura antes de la quimioterapia o sería después? ¿O cómo usted lo programaría eso? Aquí recomiendo es que un paciente que ya está con un diagnóstico de una neoplasia, que como columna vertebral complete su tratamiento oncológico regular. Y las agujas de acupuntura van acompañando con la idea de mejorar o de reducir los efectos adversos de la quimioterapia y radioterapia. Si es un paciente que tolera bien la quimio y radioterapia, no digo que se vaya a beneficiar mucho de las agujas de acupuntura, porque hay pacientes que los
estos tratamientos no les causan mayor efectos, mayores estragos y por lo tanto su beneficio sería muy limitado. Pues bajarle la ansiedad, ayudarle a que esté más tranquilo, a mejorar un poco el funcionamiento de todo su cuerpo, pero no consideraría que sea un tratamiento central para el paciente. El tratamiento central es que acuda con su oncólogo, que reciba, si es que necesita cirugía, darle prioridad a ello, si es que necesita quimio, radio, darle prioridad a ello, y las agujas son un tratamiento en este caso eh, eh, no secundario, pero de soporte. Bien, gracias. Acá hay una pregunta un poquito larga. Tengo una lumbalgia muy fuerte, tengo escoliosis compensada, eh, hiperlaxitud, además de hipotiroidismo, post-cáncer de tiroides. Ya me han indicado terapia física. ¿Es posible aliviar estos dolores? Me viene cada cierto tiempo. Es completamente factible tratarla con acupuntura. Y ahí, cuando yo encuentro que un paciente tiene hiperlaxitud, que claramente, por lo que veo, eh, lo que voy a indicarle son ejercicios, porque lo que va a necesitar es mejorar la calidad de su musculatura que estabiliza su columna. Entonces, además de las agujas de acupuntura, yo les hago un plan de ejercicios. Sí, Claro, qué bueno. Ah, doctor, ¿se aplica la acupuntura a la próstata hiperplástica benigna? sí, sí. En este caso, por ejemplo, va muy, pero muy bien la acupuntura asociada a tratamiento herbolario. Dentro de la herbolaria china existen hierbas que son estupendas para reducir la masa, el volumen prostático. Y ahí el doctor Pung lo maneja bastante bien ahí en el consultorio. Y me imagino que entre ustedes, ¿no? Se hacen, no sé cómo se dice en castellano. Nos Refer. referimos pacientes, Sí, sí, así se dice. conversamos sobre pacientes, sí, 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 claro, conversamos sobre pacientes. Qué Hay bueno. algunos que son pacientes en común, que sí, sí, sí. Ajá, qué bien. Em, Acá hay una pregunta que dice que necesita esta persona que le atiendan por un problema de insomnio y subida de presión. Insomnio, ¿eso cómo hacen Sí. con acupuntura? Acupuntura, hay algunas recomendaciones de tipo conductual que se hacen y dentro de la evaluación, si es que consideramos, también hay algunas fármacos que se pueden, viendo un poco el escenario, ¿no? Pero en principio sí, las agujas de acupuntura son una alternativa buena para el insomnio. Ujú. Y ronquidos también. Ahí hay muchas aristas. En el tema de los ronquidos, que hablamos de la apnea del sueño, Ajá, a eso también eh, le voy a preguntar. sí, Sí. hay que definir si la apnea del sueño tiene una base mecánica muy grande, si tiene que ver con hipotonía de la musculatura de la musculatura del techo de la faringe, si es que tiene asociado o sobrepeso o obesidad, esa es otra situación. Pero en general yo sí digo que es también factible de ser evaluada y de ser tratado el ronquido con acupuntura, ¿no? Ujú. Generalmente, ¿como cuántos tratamientos necesitaría una persona que, por ejemplo, tiene problema de insomnio? ¿Cuántos, sesiones, perdón, necesitaría? En principio, esta técnica para medir su efectividad debe de haber mejorado desde el primer día, desde la primera sesión, porque si no, claramente es un indicador de que lo que estamos haciendo no está funcionando. Entonces, o el enfoque que le hemos dado no ha sido el adecuado o la evaluación que hemos hecho no ha sido la adecuada.
pero de repente también porque usted le recomienda que tiene que cambiar su estilo de vida y si siguen con el mismo patrón, de repente eso no ayuda, ¿no? Poco. Eso es indiscutible, eso lo planteamos en la primera consulta, luego, si no- por ejemplo, si yo le envío ejercicios para cualquier otra condición y no los hace, es como que yo le mandase una medicación y que no la toma. Es un diabético que le mandamos pastillas para la diabetes o para la hipertensión y no las toma, es exactamente igual no hacer los ejercicios. Sea, son recursos terapéuticos que tienen un plan y una dosis y por lo tanto se tiene que cumplir para que tenga los efectos deseados. Gracias. Acá hay una persona, una pregunta muy buena, porque sin embargo la persona comienza y dice, disculpe mi ignorancia. Entonces, el diagnóstico se hace mediante palpación, pero el tratamiento se hace con agujas, es decir, solo hay una acupuntura, pero diversos métodos de aplicación. A ver, eh, para poner en diferencia, ¿no? Los puntos de acupuntura son universales para todos los métodos. Al momento de de buscar información del paciente, lo puedo hacer a través del interrogatorio, puedo tomarle el pulso, podemos ver la lengua y en base a esta información es que se plantea un tratamiento. En el caso de la técnica que yo aplico, la información yo la recolecto a través de la palpación. Esto me representa un beneficio desde mi perspectiva que yo, zona que encuentro dolorosa, busco un punto que, que logre atenuar o resolver este reflejo, no solo ubicación, sino como vieron, la dirección específica. Entonces, esa especificidad del lugar y la especificidad de dirección la tiene esta técnica. Es por ello que no son necesarias tantas sesiones, sino que uno empieza a notar beneficios desde la primera sesión. Cuando Eh, hacemos el trabajo como se debe, ¿no? Esto me trae al punto que una cosa que me dijo el doctor Jorge Pum, me mencionó que usted, ¿no? Que, porque esa es una, yo creo que una ventaja que tiene usted, em, porque si bien es cierto, la medicina tradicional china no hace palpación como creo que usted ha hecho otros estudios de, creo que es el método, un método coreano, creo, ¿verdad? No, no, este método lo enseñan en la Universidad Harvard y es basada Ah, en un método japonés. disculpe. Ese es japonés porque esta, esta, la licenciada que hizo este método se llama Kiiko Matsumoto y compiló el trabajo del maestro Nagano. De hecho, tiene dos libros publicados sobre este método de palpación. El maestro Nagano era un acupunturista invidente y magnificó y rescató estas técnicas basadas en palpación. Entonces, ya le digo, una de las ventajas que tiene es que uno puede precisar el lugar de la aguja que está funcionando, porque vieron que yo ponía el dedo y con un pequeño cambio de dirección el resultado era diferente. Entonces, optimizamos el uso de las agujas de acupuntura porque precisamos la dirección y la ubicación del punto para lograr un objetivo en específico. Decir que es una técnica perfecta, ¿no? Porque claramente hay zonas que no son accesibles por vía de reflejos y es allí donde de repente los métodos basados en pulso y de lengua pueden llenar ese espacio, ¿no? Pero cuando hablamos de dolor musculoesquelético, casi todo lo que estoy yo buscando lo puedo palpar. Por lo tanto, sí me es muy útil este método
porque casi todo lo que está allí lo podemos palpar, puede ser accesible a la palpación. Excelente, muchas gracias. Están preguntando si también la acupuntura puede ayudar a un paciente que no tiene vesícula biliar. ¿Y por qué necesitaría ayuda a un paciente que no tiene vesícula biliar? No, le digo, Bueno, o sea, la vesícula, luego que la han retirado, y si no tiene ningún síntoma, no habría nada que hacer. Ahora, muchas veces el problema de la vesícula biliar, o mejor dicho, los cálculos, es la punta del iceberg de un problema de disbiosis intestinal, de una alteración en la flora intestinal, y que es un paciente que tiene gases, que se infla, que le cae mal todo, que se abalona, etcétera. Este tipo de pacientes sí habría que hacer una corrección, pero no pensando en la vesícula biliar, sino pensando en corregir el problema que lo llevó a tener cálculos. Entonces, hay que de repente hacer una selección de los alimentos con un criterio más inteligente, mejorar su alimentación, reducir su estrés. Muchos de los problemas digestivos tienen una base psicógena. Acuérdese que hay una conexión entre los intestinos y el sistema nervioso central. El 80% de los neurotransmisores que usamos en el cerebro se producen a nivel intestinal, y nuestras bacterias son parte de nuestro laboratorio de neurotransmisores. Por lo tanto, es muy importante que nuestras bacterias sean nos ayuden en lugar de que nos hagan daño. eh, y nada, es eso. impresionante. ¿La punción seca con electroterapia es recomendable? Punción seca. Eh, yo no, primero que acupuntura no es punción seca. La punción seca, una de las razones por las cuales yo no la recomiendo, es que la punción seca es poner una aguja ahí donde el músculo está doloroso. ¿Sí? Pensemos un poquito, un músculo que está doloroso es un músculo que está lesionado, es un músculo que tiene factores inflamatorios. Cuando yo le pongo la aguja de acupuntura directamente ahí, no es que lo estoy inflamando más. Pensemos en otro escenario. Si yo, usando un punto que está del otro lado del paciente, en otro punto, en otro lugar, logro que este músculo se relaje y reciba oxígeno, va a funcionarle mejor que si directamente voy y lo maltrato al músculo que está enfermo. Es un poco lo que pasa con un chivo expiatorio, ¿no? Entonces, uno va al colegio, dice, ah, tú te has robado tal cosa. El niño no sabe nada, ni y le dan de alma al chico para que, hasta que, no digo, al final de cuentas, estamos maltratando a quien ha sufrido el daño. Es por eso que es mejor hacer un tratamiento un poquito más inteligente, haciéndolo de manera refleja. Es desde mi perspectiva, ¿no? Interesante, gracias. Última pregunta ya porque ya no tenemos más tiempo. Con esquizofrenia dice, ¿puede ayudar la acupuntura? Sí, sí. Lo Un poquito mismo que como en la el del TOC, caso ¿no? del TOC, Mm, que es necesario que estén medicados, y siempre trabajamos, yo trabajo con un equipo de psiquiatras, y obviamente yo les voy dando el reporte. Hay cosas que en la esquizofrenia suelen ser herramientas muy útiles. La dieta. Cuando la persona consume mucho azúcar, está con la tendencia a la ansiedad, o sea, favorece la ansiedad. Entonces, reduciendo o mejorando la alimentación, a muchos pacientes con esquizofrenia pueden mejorar los síntomas.
no quitarse el problema, pero mejorar mucho los síntomas. Ujú. Gracias. Acabo de ver una pregunta que creo que no la puedo dejar pasar porque es acerca del herpes zóster. ¿Usted puede ayudar? Este es como antiviral, ¿puede ser? No, no, no. Acá hay varios enfoques. Cuando estamos hablando de la neuralgia posherpética, que mejor dicho ya pasó los 20 días, un mes de la lesión, y lo que estamos enfrentando es una condición de dolor neuropático, una secuela, es una secuela, el enfoque es uno. O sea, hay que ir y ver cómo se puede mejorar el dolor usando acupuntura. Sí hay tratamiento, pero es mucho más útil en la fase aguda, porque eh, la severidad del herpes zóster depende del sistema inmunológico. Entonces, si nosotros podemos hacer que rápidamente este sistema inmune despierte, es más probable que no tenga secuelas y que no tenga dolor neuralgia posherpética. Es más probable. Es por ello que mi recomendación siempre en el caso del herpes zóster es en la fase aguda, es donde el paciente se beneficia muchísimo, muchísimo del tratamiento con acupuntura. Ujú. Muchísimas gracias, doctor de la Torre, en nombre de la Asociación Peruano-China, por tan importante exposición y aún más por todas sus recomendaciones y la información que nos ha compartido. Recuerden que pueden Gracias. volver a ver esta y todas, a usted, a ver esta y todas las conferencias de nuestro ciclo de medicina tradicional china por el Facebook de la Asociación Peruano-China. Y además pueden compartir el enlace con amigos y familiares, ya que nuestros médicos tratan temas que son de gran importancia y que ven con mayor frecuencia en sus consultas. Doctor, por favor, su mensaje antes de despedirnos. Bueno, muchísimas gracias. La he pasado muy bien. Me encanta Gracias. poder resolver algunas dudas y nada, poder compartir esto que me apasiona mucho, que es la acupuntura. Gracias. Nuestra próxima conferencia será el día lunes 9 de septiembre. Nos, tomen nota que es lunes 9 de septiembre a la misma hora, 8 de la noche. Tendremos al doctor Roger Chui, quien nos trae un título muy dinámico, La medicina tradicional china en acción. No se la pierdan porque él ha preparado una competencia y el ganador podrá asistir gratis a una de las clases presenciales del doctor Chui a fines de octubre, acá en Lima. Esto es todo por hoy. Muchas gracias, doctor de la Torre, y todos los que nos acompañan. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.